En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Su primera parte, la profesión de la fe. Su primera sesión, creo, creemos. El segundo capítulo, Dios al encuentro del hombre. Empezamos hoy el artículo tercero, la Sagrada Escritura. En este artículo tercero, el Catecismo va a dedicar 33 números a desarrollar este tema, ¿no? En el primer apartado de este artículo tercero, el Catecismo va a dedicar 4 números, del 101 al 104, al tema que tenemos hoy y que tiene como título Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Número 101 del Catecismo dice: en la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Como vemos, pues, el Catecismo empieza este tema de la Sagrada Escritura con palabras demasiado profundas. Es muy importante que iniciemos este comentario sobre la Sagrada Escritura, de cómo está inspirada, de cómo se interpreta la palabra de Dios, qué sentido tiene la Sagrada Escritura, cómo sabemos que los libros de la Sagrada Escritura son canónicos, es decir, que son palabra de Dios, y cuáles no lo son, cómo se distingue un libro cuando es inspirado de otro que es apócrifo, etcétera, etcétera. Todas estas preguntas que van a ir saliendo en la medida que vamos a ir estudiando este tema de la Sagrada Escritura. Pero antes de entrar en todas estas cuestiones, primeramente la Iglesia nos invita a conocer algunas afirmaciones fundamentales. Porque, queridos amigos, solemos tener el riesgo, pues, de no hacerle caso a las introducciones de los temas, ¿no? Porque quizás las introducciones nos hablan de conceptos un poquito como globales, y entonces las personas tenemos la costumbre de darle la vuelta, ¿no? Y nos vamos directamente a lo que son las cuestiones prácticas, a las cuestiones de debate, ¿no? A ver cómo le contesto a los protestantes, o cómo me hago una apologeta, etcétera, etcétera. Y obviamos estos temas generales que necesitamos conocer. Y nosotros vamos a decirle, pues, a todos nuestros radioescuchas, vamos a hacer un pequeño pare, ¿no?, de esta practicidad y de este debatismo que existe, para que podamos, sin correr tanto, ir de la mano de la Iglesia, que antes de descender, ¿no?, a estos temas concretos, a estos temas, claro, prácticos y de debate, pues nos regala la oportunidad de conocer los conceptos generales primero. Por algo lo hará así el catecismo, ¿no? A veces damos por supuesto lo esencial y lo fundamental. Y la verdad es que para poder estar al nivel de lo que la evangelización hoy necesita de nosotros, no podemos saltarnos nada, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos saltamos algo, nos quedamos sin los cimientos, y luego me van a hacer falta para entender lo siguiente. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es eso de lo fundamental? Lo fundamental es que nos demos cuenta que es pura misericordia de Dios el que Él se haya comunicado con nosotros. Eso es lo fundamental. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. Fijémonos, queridos amigos, ¿no?, en la palabra condescendencia, ¿no? ¿De dónde viene esta palabra condescendencia? Condescendencia es descender
con, es decir, Él desciende con la condición humana. La palabra condescendencia es la ley de la encarnación, es la lógica de la encarnación, es el dinamismo de la encarnación, es el abajarse. Condescendencia es descender a nosotros, decir con nosotros, expresarse con nuestro lenguaje. Este es el verdadero sentido de condescendencia. Esto sin duda alguna nos recuerda el famoso pasaje de la carta de San Pablo a los Filipenses, ese cántico del siervo de Dios. Dice San Pablo: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Antes de hablar de glorificación, de la exaltación, aquí el catecismo nos quiere iluminar para que hablemos primero de condescendencia. A pesar de su condición divina, ha tomado nuestra condición, se ha bajado, se ha puesto junto a nosotros. Es decir, es la capacidad de Dios en su infinita misericordia de comunicarse conmigo. Es el misterio de la comunicación de Dios con nosotros, ¿no? Esto es algo básico, queridos amigos, que nos debería de maravillar, que nos debería de impresionar, que Dios pueda hablarme, que Dios pueda hablarnos. Fijémonos cómo en el Antiguo Testamento había ciertas creencias que decían que quien oyera la voz de Dios moriría. No se podía oír la voz de Dios directamente. Quien viera a Dios moriría en el instante, porque se entendía que la trascendencia de Dios era tan grande que no se podía uno comunicar directamente con Él. Nosotros, por el hecho de que hayamos tenido la misericordia de haber recibido la comunicación plena de Dios, no por ello deberíamos banalizarlo. Hemos tenido ese don que ellos no tuvieron. A nosotros, que Dios se comunique con nosotros, incluso hoy día ya nos parece una cosa asumida, nos parece algo normal. Esa conmoción de vernos en el Antiguo Testamento, de ese no poder escuchar su voz y quedar vivo, no puede ver su rostro y quedar vivo, esa conmoción del Antiguo Testamento, para nosotros, queridos amigos, se debe traducir a nosotros en el Nuevo Testamento en gratitud y admiración. Para ellos era conmoción, para nosotros tiene que ser gratitud. Gracias, Señor, por comunicarte con nosotros. No puede ser esto algo casual, tiene que ser algo de nuestra vida. Gracias y te admiro por haberte comunicado conmigo. Fijémonos cómo hay otros pasajes del Evangelio que también pues, nos tienden a ayudar a darnos cuenta de esto. Acuérdense del pasaje de Zaqueo, de aquel hombre que había oído hablar de Jesús y se sube a lo alto de ese árbol, ¿no? De ese sicómoro ahí en Jericó, para ver pasar allí a Jesús. Él quería verle, no quería más. Él no aspiraba a hablar con Jesús, pero quería verle. Y su gran sorpresa es que al pasar por ahí, montado en ese sicómoro, montado ahí en ese árbol, Jesús le mira, le llama por su nombre,
le dice: Zaqueo, baja de ahí, porque conviene que hoy me hospede en tu casa. Zaqueo se pregunta: pero ¿tú por qué me estás hablando a mí? ¿Tú por qué me conoces por mi nombre? ¿De qué me conoces, Jesús? Esa sorpresa de Zaqueo de saberse conocido. Pero es que además, él no quería más que curiosear, pero le impresiona que Jesús se pare, le mire y le llame por su nombre. Dios se comunica con nosotros, es increíble. Por ejemplo, el pasaje de la mujer samaritana. Esta mujer le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí que soy una samaritana? Incluso el Evangelio dice que sus discípulos se extrañaron de que Jesús hablara con aquella mujer. Es la sorpresa de decir: ¿cómo es que has dado este salto? ¿Cómo te has pasado toda esta, digámoslo así, tradición para tú, judío, venir a hablar conmigo que soy samaritana? Pues estos dos ejemplos, queridos amigos, de Zaqueo y de la samaritana, y otros más ejemplos que tiene el Evangelio, nos tienen que ayudar a maravillarnos y a admirarnos y a caer en una vida de gratitud, a sentir conmoción de que el hablar de Dios, el comunicarse de Dios, el revelarse de Dios, es la mayor de la misericordia que nosotros hemos podido tener. Incluso Santo Tomás de Aquino dice lo siguiente y se pregunta, ¿no? ¿Qué gracia es mayor? ¿La creación del mundo de la nada? ¿El que existamos? ¿O que Dios, después de haber creado el mundo, haya decidido revelarse y comunicarse a nosotros? ¿Cuál de las dos gracias es mayor? Y responde: es infinitamente mayor la segunda. Porque es verdad que hemos sido creados por Dios. Es verdad que la creación es una expresión de misericordia. Existimos porque hemos sido amados. Y eso está muy bien. Eso ya es muchísimo. Pero esto se queda aún corto. No solo porque existimos, porque hemos sido amados. Es que Dios toma nuestra condición. Es que Dios se convierte en nuestro interlocutor directo. Ser interlocutor, introducirnos en su palabra, meternos en su diálogo con el Padre. Esto es otra cosa que es infinitamente superior a la creación. Por eso es muy importante que tengamos siempre, queridos amigos, esta admiración profunda hacia la revelación. Admiramos de ella, nos maravillamos de ella, porque es como la dinámica o la lógica de la encarnación, que Dios viene a nosotros. Para explicar esto quizás un poquito mejor, el Catecismo nos hace referencia al Concilio Vaticano II con un texto de la Dei Verbum en su número 13, y dice que la palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Es decir que, igual que el Verbo eterno, asumiendo la condición humana, se hizo hombre. Porque Dios pudo haber dicho, ¿no? Yo voy a conocer al hombre por otro medio, sin hacerme hombre. Dios podía haber hecho eso. Dios pudo haber dicho: yo, para conocerte, no me debía ser hecho uno como tú. Pero sin embargo, lo he hecho. Yo he conocido al hombre haciéndome hombre, sin dejar la condición divina. También podremos decir que la palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano. Es decir, yo me he comunicado contigo, yo hablo tu idioma.
también Dios pudo haber tenido otra forma de comunicación. Pero igual que Dios ha conocido al hombre haciéndose hombre, Dios se ha comunicado con nosotros en nuestro propio lenguaje. Y esto es algo que nos tiene que enamorar de Dios. ¿Qué capacidad para poder llegar a mí? Esto hoy día, queridos amigos, en este mundo relativizado y materialista, es el tema fronterizo entre el creer y no creer. Así como en otro momento de la historia, quizás hace 100 años, ¿no? La frontera entre este creer y no creer era aceptar o no aceptar la existencia de Dios. Hoy en día, esta frontera es que ese Dios que está allí se ha comunicado, nos ha hablado, se ha revelado, nos ha mostrado un camino, ha hablado nuestro lenguaje. Por lo tanto, si ha hablado Dios, entonces hay que escucharlo. Y esto implica hacer un planteamiento diferente de la vida, en donde entonces primero hay que escucharle a Él. Y hoy día esto al hombre ya no le gustó. Hoy en día la cultura no se cuestiona en si Dios existe o no existe, ¿no? Aunque todavía puede quedar por ahí alguno que se catalogue como un ateo. Pero lo que sí se cuestiona el hombre moderno es que Dios le hable, que Dios le haya dicho concretamente cuál es su misterio, que le haya revelado cuál es su vocación para cada uno, para la sociedad, para el mundo, para poder instaurar su reino. Eso sí le da complicaciones al hombre. Saber que Dios quiere estar en todos los quehaceres de nuestra vida, como si estuviéramos en un partido de fútbol, que Dios no quiere estar en la banca, que Dios quiere estar jugando con nosotros, caminando con nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Pero entonces, ese Dios que quiere caminar con nosotros cruza una frontera que el hombre moderno no está dispuesto a aceptar. No está dispuesto a aceptar. No podemos contar con Dios, porque si contamos con Él, entonces le vamos a tener que preguntar primero a Él sobre todas las cuestiones de nuestra vida. Y esto entonces va a generar una respuesta y va a cambiar aquello que yo quiero hacer. Incluso, queridos amigos, hoy día te perdonan la vida aunque creas en Dios, siempre y cuando no manifiestes que Dios está allí. Que no te atrevas a manifestar que Dios ha hablado, que no te atrevas a manifestar que Dios se ha mostrado, menos decir qué es lo que espera de nosotros, que nos ha mostrado un camino, que nos ha comunicado su palabra. Si nosotros decimos esto, entonces nos van a decir que estamos políticamente incorrectos en nuestra manera de hablar, porque hemos dejado que Dios entre a jugar parte de nuestra vida. Pretender que Dios forme parte de la vida real es la frontera que el hombre no quiere dejar que Dios cruce. Continúa el catecismo en el número 102 diciendo que a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se da a conocer en plenitud. Qué número 102 tan precioso, ¿no? Fíjenos cómo dice que a través de las palabras de la Sagrada Escritura, que hay muchas. Bueno, pues si nosotros vemos la Sagrada Escritura, son miles de palabras. Entre esas miles de palabras, Dios dice una sola palabra, su verbo único. Y nos refiere el catecismo a la carta a los Hebreos 1:1-3. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres, por medio de los profetas. En los últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todo,
por quien hizo también los mundos, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Me parece que hay algo muy significativo en el hecho de esa designación, esa forma de hablar del misterio de Dios, que es pues el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hecho de que al Hijo le hayamos también dado, o Él se haya descubierto también con su nombre de Verbo o Palabra, porque son términos que expresan la comunicación. Jesús es el Verbo, comunicación. Jesús es la palabra, comunicación. Es muy interesante estos dos términos que se usan. Y entonces viene el catecismo y nos dice que a través de palabras nos da la palabra. A través de verbos nos da el verbo. Es como si nos dijera, ¿no? La revelación no es que consista en decirte cosas. La revelación consiste en que me voy a abrir a ti. Me voy a hacer yo misterio de amor comunicado a ti. Yo voy a ser palabra, yo voy a ser verbo. La verdad es que esto más simple no se puede decir. A través de palabras nos da la palabra, a través de verbos nos da el verbo. Nosotros, la palabra comunicación, tenemos el riesgo de entenderla como un bombardeo de información. Hoy día, cuando compramos la televisión, compramos 5,000 canales de televisión, ¿no? Y uno se abruma y dice, pero por Dios, ¿dónde existen 5,000 canales de televisión? Pero cuando te pones a ver en el fondo, no hay nada al otro lado. En toda esa información que se maneja en todos estos canales, del otro lado no hay nada. Nadie te abre su corazón. Recibimos un montón de información, pero no son expresiones de una comunicación. Son expresiones solamente de información. Del otro lado no hay interlocutor. Sin embargo, aquí lo que se nos quiere decir es que con tantas palabras, la Sagrada Escritura dice una palabra. Y la palabra que te dice es que yo te quiero. Y como te quiero, te abro mi corazón. Y como te quiero, te amo y te abro mi intimidad. Es lo que dice el Evangelio de San Juan 15:15. A vosotros ya no os llamo siervos, porque los siervos no saben lo que está en el corazón de su amo. A vosotros os llamo amigos, porque el amigo sí sabe. Al siervo se le dan órdenes, sin comunicarle el sentido interno de las órdenes. Para saber el sentido interno necesitas ser amigo. Te llamo amigo, porque todo lo que me ha comunicado mi Padre, te lo he dado a conocer. No hay secretos entre tú y yo, como tampoco hay secretos entre el Padre y yo, nos dice Jesús. Por lo tanto, queridos amigos, la revelación no consiste en que me digan cosas, sino en que entremos a formar parte de ese diálogo en intimidad entre el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y se subraya entonces, ¿no?, que la revelación no es que Dios venga y te cuente cosas, sino en que tú entres a ser parte de su intimidad, que participes de su intimidad. Por eso no es que se te digan muchas palabras, es que se te da la palabra que es Cristo. La intimidad de Dios
se nos es ofrecida a cada uno de nosotros. Y viene aquí una cita muy preciosa de San Agustín que hace el catecismo cuando San Agustín comenta el Salmo 103. Dice: recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados. El que siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. Comentario precioso de San Agustín. Y es que es otra reflexión que nos quiere hacer entender que antes de que Dios se hubiera comunicado a nosotros, antes de que eso, sin necesidad de sílabas, sin necesidad de nuestro lenguaje humano, eso que se nos ha dado ya era en Dios. Se me está traduciendo a mi lenguaje aquello que formaba parte de un misterio de Dios. Sin estas palabras, sin estas sílabas, pero que me está siendo traducido. Continúa el catecismo en el número 103 y dice: por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de la vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Precioso número, que tiene una gran pedagogía para nosotros. Porque aquí se da como un paralelismo entre esa custodia que tiene la Iglesia del cuerpo y la sangre de Cristo y cómo la distribuye, y la custodia que tiene la Iglesia de la palabra de Dios y cómo la distribuye. Hay un paralelismo muy, muy hermoso entre ese tomad y comed todos de él y ese de id y predicad. A la Iglesia se le ha encomendado tanto el cuerpo y la sangre de Cristo como la palabra de Cristo, las dos cosas. Por eso, en la Iglesia, cuando celebramos la Eucaristía, pues tenemos estos dos. Toda la primera parte de la Eucaristía es la celebración de la palabra y la segunda parte la celebración de la Eucaristía. Palabra y Eucaristía son los dos elementos más importantes dentro de la dentro de la celebración sagrada de la Eucaristía. Están ahí juntos. No somos una iglesia solo de Biblia y de palabra, tampoco somos una iglesia solamente de Eucaristía, las dos. Porque a la Iglesia le han sido encomendadas las dos. ¿Cómo distribuir las dos? Igual que cuando distribuimos el cuerpo y la sangre de Cristo, tenemos muchísimo cuidado en que no se caigan partículas ni pedacitos y purificamos los objetos sagrados que fueron usados en la celebración eucarística. Al igual, la Iglesia tiene muchísimo cuidado en esta manera de distribuir el cuerpo y la sangre de Cristo. De esa misma manera, con mucho cuidado y con mucha unción, la Iglesia tiene un cuidado en la distribución de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Iglesia no permite nunca que la palabra de Dios caiga al suelo y sea pisoteada. Eucaristía y palabra. Fijémonos cómo en el episodio de los discípulos de Maús podemos ver este paralelismo que es tan hermoso. Cómo Cristo les va explicando con su palabra, les va explicando por el camino las escrituras que se refieren a Él, que hablan de Él. Jesús les abre el entendimiento para comprender la palabra y en acto seguido le descubren, abren los ojos cuando partieron el pan. Palabra y Eucaristía. Esta es la diferencia entre los católicos y los protestantes. Se quedan solo con la palabra, porque incluso Martín Lutero dudaba de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Se quedan sin Eucaristía. Por lo tanto, ¿en qué momento
después de tanta palabra, van a abrir los ojos. Si solo me quedo con la palabra, estoy entendiendo, claro, estoy caminando con Jesús en su palabra, y Él puede ser que me la está explicando como los discípulos de Emaús, pero me falta dar el siguiente paso, queridos, que es abrir los ojos. Y el abrir los ojos va a suceder en la Eucaristía. Es un llamado a todos nuestros amigos y hermanos protestantes. Nos encanta el estudio de la palabra, pero nos falta todavía el siguiente paso, que es abrir los ojos. Por lo tanto, Escritura y Eucaristía son inseparables. Continúa el Catecismo en el número 104 y dice: en la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y nos refiere el Catecismo a la primera Tesalonicenses 2:13. De ahí que también, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la cogisteis, no como palabra de hombre, sino cual es palabra de Dios, la cual permanece operante en vosotros los creyentes. Es decir, primero, que es una gracia de Dios que Él se revele. Y segundo, que nosotros sepamos acoger su palabra, comprendiendo que en ella es Dios quien se nos da. Son dos gracias: la gracia de la revelación de Dios y la gracia de saberla acoger y no confundir palabra de Dios con palabra de hombres. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cambio, las palabras de los hombres todas pasarán. Te damos gracias, Padre, porque esas palabras las hemos podido acoger, no como palabra humana, sino como palabra tuya. Porque hemos tenido el instinto, el sentido de distinguir cuál es tu palabra y cuál es palabra de los hombres. Y este número 104 del Catecismo nos invita para concluir a leer el número 24 de la Dei Verbum, que dice: la teología se apoya como cimiento perdurable en la Sagrada Escritura unida a la tradición. Así se mantiene firme y recobra su juventud, penetrando la luz de la fe, la verdad escondida en el misterio de Cristo. La Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios y en tanto inspirada es realmente palabra de Dios. Por eso la Escritura debe ser el alma de la teología. El ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la institución cristiana y en puesto privilegiado la homilía, reciben la palabra alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Es decir, que es muy importante que cuando damos una clase de catequesis en un salón con niños, con jóvenes, con adultos, cuando predicamos, cuando los sacerdotes dan su homilía, cuando enseñamos, eso tiene que tener el máximo de la palabra de Dios explicada en términos humanos y el mínimo de nuestra cosecha personal. Quiere decir esto que tengo que hablar más de Dios que de mí. No vaya a ser que yo hago mi discurso o preparo mi clase y hablo mucho y le pongo 2 citas bíblicas para adornar mi discurso, para que se vea más o menos espiritual. Incluso fíjense cómo por ahí algunos políticos han hecho esto, ¿no? A su discurso político le ponen un texto bíblico por ahí. Eso lo que hace es una manipulación de la palabra de Dios para decir mi ideología o para decir mis pensamientos o mis creencias personales. Y aquí nos invita el Catecismo a ser como Juan el Bautista,
conviene que yo disminuya y que Él crezca. Mucho de Él y poco yo. Necesita de mí, claro, necesita mi boca, necesita mi mente, necesita mis palabras, pero mucho de Él y poco de yo. Es algo que debemos decir todos los que trabajamos en la predicación. Pero para lograrlo, debemos estar empapados de la palabra de Dios. Y concluye diciendo, en los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Cada vez que abro la Sagrada Escritura, cada vez que abro la Biblia, debemos tener presente la conciencia de que al abrir la Biblia, Dios me abre el corazón. Es el Padre el que me habla, es Él el que sale a mi encuentro, es Él el que quiere conversar conmigo. Y cada vez que vamos a proclamar esta palabra, es Dios el que viene a comunicársenos de una manera personal en la Sagrada Escritura.